Gracias, como le habíamos platicado al inicio del programa, está con nosotros el doctor Juan Miguel Alcántara Soria. Usted lo conoce muy bien, un experto en asuntos de seguridad. Doctor Alcántara Soria, bienvenido. Gusto saludarte como siempre. Doctor Juan Miguel Alcántara Soria, pues el tema de Matamoros, allá en Tamaulipas, el secuestro de estos ciudadanos norteamericanos, el asesinato de dos de ellos, la pronta respuesta del gobierno de México para, no sé si congraciarse o responder positivamente al gobierno de Estados Unidos, y luego esta especie de Pax Narca, los criminales pues presentan a los supuestos responsables, es ya todo un escándalo, no solo a nivel nacional, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Una primera aproximación, doctor. Bien lo dices, al sintetizar en estas exposiciones de un narcoestado militar o una paz narca, efectivamente la perspectiva y la percepción que se envía y se recibe en otras partes del mundo, como las que tenemos dentro del país, están evidenciando que algo que con anterioridad, y aquí hemos comentado el Comando para América del Norte del gobierno de Estados Unidos, que ha enfatizado más de un tercio del territorio nacional está controlado por el crimen organizado. Bueno, ahora hay que ser puntuales en algo que no podemos voltear a otro lado. Por un lado, en los Estados Unidos, en los últimos 3 años tienen un promedio de más de 100,000 eh, habitantes que han fallecido por fentanilo. Uh-huh. Y si bien este dato por sí solo ya nos dice la dimensión que para el gobierno como para la opinión pública de los Estados Unidos eso significa, también hay que contextualizar este dato en algo más amplio, que es el problema es complejo entre la producción, la distribución y el consumo de fentanilo. Hay una corresponsabilidad entre el gobierno y los estadounidenses como el gobierno mexicano y nosotros como población. Ahora bien, en la perspectiva puntual, lo que están reclamando los legisladores republicanos e incluso demócratas es que de parte del gobierno mexicano ya no haya esta complacencia o esta pasividad que se ve ya como complicidad del gobierno de López Obrador ante el crimen organizado. Y eso es lo que detonó estas muertes a las que, bueno, primero secuestro y luego el homicidio de dos de estos cuatro ciudadanos, que en este momento hay otras cuatro ciudadanas norteamericanas también que se están buscando en otros puntos del país, acá en México. Estos cuatro afectados norteamericanos incrementaron en este clima preelectoral las exigencias, los reclamos hacia el gobierno de López Obrador. ¿Y qué estamos viendo de este lado? Pues eso, una respuesta simplista, maniquea, con anteojeras ideológicas. Hoy lunes 13, el presidente dice que es más seguro México que los Estados Unidos para todos los norteamericanos. Bueno, pues hay que preguntarle por qué hay decenas de miles de mexicanos de Michoacán, de Tamaulipas, de Nuevo León, que se han ido a vivir a los Estados Unidos, si no es precisamente por el tema de la inseguridad. Pero no nos detengamos en eso. Mantengamos esta perspectiva ahorita internacional. Y para ir cerrando, lecturas que estén fincadas en la realidad, no en anteojeras, no en perspectivas maniqueas. Lo primero que hay que ir señalando es que lo que sí permite el marco jurídico internacional, que está previsto desde la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como el Convenio de Palermo, y una serie de instrumentos que México ha suscrito en el pasado, generan obligaciones del gobierno mexicano para combatir a nivel internacional a la delincuencia organizada transnacional. Y aquí es donde se abren las perspectivas de precisar qué sí se puede esperar, Ricardo, de estas Ajá, iniciativas de legisladores republicanos como demócratas, porque no es cierto claro. que nada más republicanos. El Uh-huh. presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Menéndez, también ha planteado que ya es el momento de hacer una evaluación y una rendición de cuentas
del gobierno de México ante sus responsabilidades en esta materia de cooperación internacional. Ahora, ¿qué significa este tema de que, pues, queremos que, o más bien quieren ciudadanos norteamericanos, congresistas norteamericanos, quieren que se clasifique como terrorismo el narcotráfico? Y bueno, ¿es viable a partir de esto que nos está diciendo? ¿Puede ocurrir? ¿No puede ocurrir? ¿Qué significaría si se da este reconocimiento? Bueno, ese reconocimiento dentro del marco internacional y dentro de la legislación propia de los Estados Unidos en materia de seguridad nacional tiene partes que sí pueden caminar, que sí son transitables, y partes que definitivamente no son transitables. Por ejemplo, vamos a empezar por las no transitables para la gente seria de los Estados Unidos, incluyendo ahora gente de la administración de Joe Biden. Tropas norteamericanas en Estados Unidos, digo en México, perdón, no es factible, no es un tema transitable en el marco internacional que nos rige a ambos países o internacionalmente. Pero ¿qué sí es transitable? Bueno, en primer lugar, la nominación misma de terroristas, que el Senado de los Estados Unidos diga, sí son actos de terrorismo los que cometen los grupos de delincuencia organizada transnacional que operan desde México en la producción, distribución de fentanilo en lo particular y de general de las sustancias ilícitas, que aquí hay que precisar, el presidente López Obrador está mal informado cuando menos de lo que dijo la semana pasada, de que en México no se producía fentanilo, cuando ya el propio ejército mexicano había dicho con anterioridad que había desmantelado laboratorios en Culiacán que producían fentanilo. Entonces parece que o el presidente se le olvida, que eso es muy probable dentro de sus enfermedades mentales, pero bueno, lo importante ahorita es que lo que sí procede, lo que sí puede avanzar, es primero que se acepte la nominación, clasificar o bautizar como terroristas a los grupos de delincuencia organizada. ¿Qué se sigue de esto? Pues que precisamente habrá un control de inteligencia financiera que en este momento para los Estados Unidos solo procede con las famosas listas OFAC, que es de extranjeros a los que se les congelan sus cuentas en los Estados Unidos. ¿Qué significaría que ahora sí se bautice como terrorista a la delincuencia organizada proveniente de México? Que sus colaboradores, que sus cuentas en los Estados Unidos, y no solo fuera de los Estados Unidos, puedan ser congeladas, puedan ser tratadas con el procedimiento que menciono, está en la Convención de Palermo. Dicho de otra manera, el primer tema de avance sería un tema de avance en inteligencia financiera, para que los que son facilitadores de este flujo y reflujo, por un lado flujo de fentanilo y reflujo de armas, reflujo de dinero, también sean incautados, perseguidos dentro de los Estados Unidos. Este es un primer gran avance que es factible y que hay que incidir en que por ahí caminemos. Luego está el tema de un nuevo modelo. El país, México con los Estados Unidos, requiere un nuevo modelo de colaboración, de cooperación en el tema de, por un lado, combatir la producción de México y, por supuesto, allá en los Estados Unidos. Y hay un tema adicional para ir cerrando este aspecto, Ricardo, que es el tema de las armas. Tenemos que volver a poner en la mesa, como se había hecho en el pasado, las responsabilidades de uno y otro lado en la producción, distribución, comercialización de armas. Conclusiones, sí es cierto que nadie tenemos por qué pensar, como lo está queriendo llevar López Obrador, a que es posible una invasión de tropas norteamericanas, aunque en materia de tiempos electorales algunos republicanos lo quieran insinuar para quedar bien con su electorado. Pero eso no está en la mente de los grupos responsables de la conducción en el ámbito legislativo o en el ámbito ejecutivo de los Estados Unidos. Dice el presidente que México es más seguro que Estados Unidos. Sin embargo, el reporte 2022 sobre violencia de 50 ciudades pone 17 ciudades mexicanas, 9 de ellas en los primeros 9 lugares. ¿Esta es la seguridad? ¿Es un fracaso? ¿O cómo le llamamos a esto? Bueno, de precisión,
este sistema de medición al que te refieres no es confiable, no tiene sustento, porque, por ejemplo, hace zonas conurbadas, hablo de mi estado, las violencias que se dan en la Parcial Alto, en la Parcial Grande o en Comonfort, se las adjudica a Celaya, o las que se dan en Salamanca, se las adjudica a Irapuato. En cambio, zonas conurbadas de los Estados Unidos no las aplican igual. Entonces, yo haría a un lado este conteo, esta medición, pero sí me centraría en los niveles de violencias que específicamente hay que reconocer vive nuestro país. Ahí están los propios datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que con todo y que a la hora de comentarlos, la secretaria Isela siempre busca decir el lado bonito. Lo cierto es que ahí la inseguridad en temas de ejecuciones, secuestros, extorsiones, están evidenciando que tenemos grandes partes del territorio nacional, y en esto coinciden los republicanos como los demócratas, que muchas partes del territorio nacional, empezando por el norte del país, quienes vivieron, muchos migrantes mexicanos que vinieron a pasar apenas en diciembre, enero, sus vacaciones de fin de año a México, fueron secuestrados, privados de sus camionetas, en carreteras de Zacatecas, de Sonora, de Jalisco. Así es que evidentemente el presidente está mintiendo al decir que México es más seguro. ¿Y qué decir de los europeos que hoy en Playa del Carmen, Cancún, están sufriendo extorsiones, secuestros y hasta homicidios? Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, doctor Juan Miguel Alcántara Soria. En otro momento seguimos platicando. Con mucho gusto. ¿Qué le parece? Una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.